Entonces, lo que vamos a ver es el concepto de límites, perdón, de sucesión. El concepto de sucesión, usted lo maneja desde la básica. Sí, desde la básica se ha visto este concepto que no es difícil de cierta forma. De hecho, me motiva mucho esta materia porque es casi nivel de juegos de ingenio. Por ejemplo, tenemos esta figura, donde la figura 1 aparece una bolita, la figura 2 aparecen dos bolitas, la figura 3, tres bolitas. Pregunta, ¿cuántas bolitas habrá en la cuarta figura? 4. Cuatro, ¿cierto? Oh, me adelanté mucho. Y en la sexta figura, ¿cuántas bolitas van a haber? 6. Sí. 6, muy bien. Ahora, aquí viene el problema. ¿Puedo generalizar esto? Es decir, ¿puedo decir una fórmula para encontrar, de acuerdo a la figura que les pida, la cantidad de bolitas? Sí, Sí. de forma de n. ¿Qué significa n? Que significa que, de acuerdo a la figura, a la posición que le pida, el número de figuras va a ser la cantidad de bolitas. Entonces, si le pido la figura 20, ¿cuántas bolitas van a haber? 20. Es decir, la 20. misma cantidad que la figura que le estoy pidiendo. Por eso es n. Y ahora, tengo dos bolitas, tengo cuatro, luego tengo 6. ¿Cuántas bolitas va a haber en la cuarta figura? 8. 8. ¿Y en la sexta figura? 12. 12. A la larga, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si lo generalizo, estoy diciendo que dependiendo en la posición que esté, se va a multiplicar por 2. En la primera figura, primera posición, 1 por 2, 2. En la segunda figura, segunda posición, 2 por 2, hay 4. Tercera figura, tercera posición, 3 por 2, 6. Y ahí tenemos 6. Y vemos que esto se cumple. Esto es que se cumple una secuencia lógica. Y eso es a la larga la idea básica de la sucesión. Es decir, que hay un concepto lógico que se repite a través de la secuencia. Entonces, por ejemplo, acá, en la primera figura hay 4, en la segunda figura hay 8, y en la tercera figura hay 10. La pregunta es, ¿cuántos habrá en la cuarta figura? 20. No. ¿Seguro? No, 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 mentira, 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 mentira. Ya, ahora entienden 13. por qué les digo que es interesante, porque es casi nivel de juego de ingenio. 13 o no. La primera tenemos 4. En la segunda, ¿qué pasó? Se agregaron 3 más, po. 3 3 más. más. Y la comparación de Entonces la la otra 3 segunda más. figura con la tercera, ¿qué se pasó? Se agregaron 3 más. Así que, ¿cuánto debiese haber en la cuarta figura? Como bien me dijo alguien, 13. En la sexta figura, ¿cuánto debiesen haber? 19. Porque lo anoté por casualidad. En este caso, la fórmula, fíjense que es 3n más 1. ¿Por qué 3n más 1? Donde la n significa la posición o la figura. En la primera figura hay 4 palitos. Entonces, 3 por 1, 3, más 1, 4. Se cumple. En la segunda figura serían 7, porque 3 por 2 son 6, más 1, 7 palitos. En la tercera figura, 3 por 3, 9, más 1 son 10. También se cumple. Incluso se cumple lo que suponemos en la cuarta figura. 3 por 4, 12, más 1, 13. Por lo tanto, esta es la fórmula de cómo va aumentando esto. Ahí está. Entonces,
el concepto de sucesión dice, una sucesión es una lista de números en un orden específico. Un ejemplo sencillo de sucesión tenemos 5, 10, 15, 10, 25. Los números de una sucesión se escriben en una frecuencia o de la forma como A1, A2, A3 y así sucesivamente, donde el A se refiere a que pertenece a la sucesión y ese numerito de abajo, que se le llama subíndice, me indica la posición que está cumpliendo. Por eso, el 5 es A1, la primera posición, el 10 es A2, segunda posición, y así sucesivamente. Va a pasar siempre, consta el detalle que estoy diciendo, siempre que el número que el subíndice, el número pequeño va a ser 1. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de posiciones, son valores de números enteros. No entendí esa parte, profe. ¿Cuáles No son los sé. números enteros? Cualquier número sin decimal. No. Esos no son ¿No? los números enteros. Ah, Porque según tu concepto, cualquier número sin número decimal también estaría contando los negativos. No me ahí digan que los entonces son pillé con ese positivos concepto, nomás. con este concepto súper básico. Recordarles, existen diferentes conjuntos numéricos. El primer conjunto se llama naturales, que es el primer conjunto que ustedes conocen. Nació en base a simplemente un conteo de saber qué cosas tuve o tengo específicamente. Son los números que son exactos, que son positivos, desde el 1 al infinito positivo. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Esos son los enteros. ¿Por qué en el subíndice, es decir, en la parte pequeñita acompaña la A, van a tener números enteros? Porque hablamos de posiciones. Y como en las posiciones, usted no puede decir estoy en la posición 2,5. No, es primero, segundo, tercero, cuarto. Si se dan cuenta, son solamente números enteros. Usted no puede estar en la posición -2, porque la posición más pequeña es 1. Entonces, son números que son exactos, es decir, sin números decimales, y que son positivos. Y por lo mismo, no incluye el 0. El conjunto numérico que contiene el 0 se llaman cardinales. Pero en este caso estamos hablando de los números enteros. Por eso dice que el n pertenece a esa n que significa naturales. Cuando yo les pida el término general, les voy a pedir el término AN, porque ya estoy expresando, valga la redundancia, en forma genérica la sucesión. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice? Se llama sucesión de los números reales, porque el resultado de la sucesión puede dar positivos, negativos, no hay problema. A cualquier secuencia de números, A1, A2, donde el AI es un número real. Es decir, el valor de la sucesión puede ser cualquier valor real. Positivos, negativos, ceros, decimales, fracciones. Pero el subíndice, es decir, este valor que acompaña la, tiene que ser natural, del 1 al infinito positivo. Y si yo les pido el término general de la sucesión, lo que le estoy pidiendo es el término A sub n, también conocido como el término enésimo. Y ese término enésimo se puede expresar usando varios términos algebraicos matemáticos. Por ejemplo, sumando, restando, multiplicando, raíces, potencia. Literalmente todo lo que se les pueda ocurrir se puede usar para encontrar el concepto de sucesión con respecto a eso. Entonces, por ejemplo, tengo 3, 6, 9, 12, 15. Esta es una sucesión donde para poder encontrar el valor AN, el valor general, tenemos que preguntarlo por la posición, qué pasó y cómo obtenerlo. Por ejemplo, en la posición 1, ese 1, ¿qué es lo que tuve que hacer para que se me transforme en un 3? Yo ya se los coloqué, pero lo que hice fue multiplicar por 3. ¿Cómo me aseguro de que eso está bien?
Porque reemplazo en la posición 2. El 2, si lo multiplico por 3, ¿me da 6? Oh, sí, me da 6. Veamos si me da con la tercera. 3, al multiplicarlo por 3, ¿me da 9? Me da 9. 3, al multiplicarlo en la cuarta posición, por 4, ¿me da 12? Me da 3 en la quinta posición, 3 por 5, 15. Y así obtengo la forma general de encontrar la sucesión. Y acá vienen los ejemplos. Por ejemplo, tengo 4, 7, 10, 13, 16. ¿Cuál sería el término general en este caso? ¿3? A ver, pensémoslo así. ¿Qué es lo que hago? Quiero que entiendan el procedimiento mental de encontrar la sucesión. Yo les decía que acá va por las posiciones. Tengo que ver de qué forma el 1 se me puede transformar en 4. Lo primero que uno piensa es 4 por 1 me da 4. Ok, puede que sea 4n, pero compruebo con el segundo. Segunda posición. 4 por 2 me da 8, no me da 7, así que 4n no puede ser. Otra idea que, por ejemplo, pueda pensar es n más 3. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo acá, 1 más 3 me da 4. Ya, me cumple con el primero. Veo con el segundo. El n se reemplaza en 2, es decir, 2 más 3 me da 5. No me sirve. Luego, y ahora, acá está el problema, porque tengo que pensar conjuntamente. Si no hay una multiplicación en sí que me sirva, no hay una suma sola que me sirva, puede ser una combinación de ambas. ¿Qué combinación me puede dar que el primero sea 4, el segundo 7, el tercero 10 y así sucesivamente? Alguien en el chat, el Benjamín, me dijo 2n más 1. Si yo reemplazo en el primero, 2 por 1 son 2, más 1, 3. No me sirve. Mire, les voy a explicar visualmente súper fácil cómo encontrarlo. Los valores que estoy buscando es 4, 7, 10, 13, 16. ¿Notan que es parecido al anterior? El anterior era 3, 6, 9, 12, 15. Y ahora es 4, 7, 10, 13, 16. No es súper parecido, solo que hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? No sé, uno Número más. 4 más 3. Sí, denme un segundo para hacer la corrección acá. La diferencia acá, que viene siendo 3n más 1. ¿Por qué? Primera posición, 3 por 1, 3, más 1, 4. Segunda posición, 3 por 2, 6, más 1, 7. 3 por 3, 9, más 1, 10. 3 por 4, 12, más 1, 13. 3 por 5, 15, más 1, 16. Acá lo que me ayuda a entender es la posición y en base a eso me guío para poder responder y encontrar el término general. Otra cosa que me ayuda, fíjense cómo está la secuencia numérica. ¿Cómo la secuencia numérica? Del 4 al 3, ¿qué hice? Le sumé 3.
Del 7 al 10, ¿qué hice? Le sumé 3. Del 10 al 13, del 13 al 16. Entonces, si eso significa que le sume 3 constantemente, puede significar o que esté multiplicando o que esté sumando. Perdón, multiplicando principalmente. ¿Por qué no sumando? Porque si fuera sumando, por ejemplo, más 3, la posición va a cambiar siempre en 1. Es decir, 1, 2, 3. 1 más 3 me da el 4, pero 2 más 3 no me da el 4. Significa entonces que ese número, esa posición, se debió haber multiplicado. Es un poquito complejo de entender de buenas a primera, pero les prometo, les juro que si ustedes pillan la pillería de esto, es súper fácil de encontrar y de entender. Veamos ahora. Menos 1, 0, 1, 3 y 5. ¿Cuál creen que sería la pillería en este? N menos 1. A ver, si pillo n menos 1, 1 menos 1, Ah, 0. 0. No me sirve. Pero no es mala la idea. ¿Y si pruebas con n menos 2? Con N menos 2 entonces funciona porque ahí empieza con el primero y después el 0 y Exactamente. Si otro. se dan cuenta, el que me ayuda siempre es el primero. Y el segundo es el que me corrobora si es que estoy bien o mal. Su compañero dijo n menos 1. Lo comprobé con el primero, no me funcionó. No me sirve, pero ya me dio una idea. Si yo tomo el n menos 2, primera posición, 1 menos 2, menos 1. Se cumple. Segunda posición, 2 menos 2, se cumple. Y así, si se me cumplen 1, si me cumplen 2, ya si se me cumplen el tercero, significa que lo hice de maravilla y encontré el término. 3 menos 2 es 1. Y ahí encontré el término y les digo al tiro que ahí me equivoqué, pero lo corrijo. El término era n menos 2. Espérenme. Lo voy a anotar y hacer la corrección al tiro para no equivocarme. Acá era que es n más 1. Y acá me había equivocado porque acá es 2 y 3. Ahí sí. Había colocado otra tontera, nada que ver. Siempre va a haber una secuencia entre los números, ¿cierto? Siempre tiene que haber una secuencia entre los números. Bueno, ya les dije, ya le acabo de adelantar el último, de casualidad. De hecho, esa secuencia es lo que se le llama sucesión. Por ejemplo, en esta, que se la acabo de dar sin darme cuenta. 5 menos n. 5 menos la posición. Fíjense. 5 menos 1, 4. 5 menos 2, ¿por qué 2? Porque es la segunda posición. Es 3. 5 menos 3, porque es la tercera posición, 2. 5 menos 4, cuarta posición, 1. 5 menos 0, 5. Entonces, con esto yo les puedo pedir, dígame la posición 10. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En vez de la n, colocan el 10. 5 menos 10, menos 5. Ese es el valor en la décima No posición. entendí. ¿No entendiste Oh, o sí entendiste? No, no. que fue muy rápido, profe. Sí. Sí. Lo que pasa es que esta clase en particular de sucesión la he hecho un montón de veces, pero en forma presencial. Entonces, en forma presencial, ustedes saben que tiene una magia distinta que hacerlo por Zoom, donde más de alguno debe estar jugando Free Fire y esperando ver después el video. No, yo dejé de jugar, pero Está bien. me perdí. Fíjense en esta que por casualidad les di el resultado. Para encontrar el valor, yo lo que hago primero es fijarme por posiciones. Este es 1, este es 2, este es 3, este es 4 y este es 5.
¿Por qué estoy diciendo que este es 1, 2, 3, 4, 5? Porque esas son las posiciones. Primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición, quinta posición. Y por No cada una importa de el esas número, posiciones... no importa el número, sino la posición como tal. Claro, lo primero que me ayuda para encontrar el término general es saber que estoy hablando de posiciones. Una vez que tengo claro eso, me voy recién a los números que están en cada una de las posiciones. En la posición 1 está el 4. Entonces tengo que pensar, el 1, por la posición 1, ¿de qué forma se me puede transformar en 4? En este caso, yo encontré y dije ya, 5 menos la posición. 5 menos 1 me da 4. Veo en el segundo posición, 5 menos la segunda posición me da 3. Tercera posición, 5 menos 3 me da 2. 5 menos 4 por la cuarta posición me da el 1. 5 menos la quinta posición me da el 0. Este n representa la posición y ese es el término genérico que me va a ayudar a encontrar todos los términos de la sucesión. Una sucesión, como les dije, es un orden lógico, matemático de las cosas. Por ejemplo, en el cuarto. 2, 4, 6, 8, 10. Sabemos que esta es posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. ¿Qué es lo que tuve que hacer para que el 1 se me transformara en 2? Sumarle 1. Sumarle 1. Esa Pero en idea el segundo no la sirve. compruebo si estoy bien o mal en la segunda. Si a la segunda posición, al 2, le sumo 1, ¿me da 4? No. Por lo tanto, la idea original de sumarle 1 no me sirve. Vuelvo a pensar, ¿de qué otra forma el 1 se me puede transformar en un 2? Ya vi que sumar no me 3 sirve. menos 1. No, perdón. No. 3 menos Recuerda, 1, 5. 3 menos n. 3 menos n. O tampoco. ya, 3 menos n me da 2, pero si lo pruebo en el segundo, me quedaría 3 menos 2, Tampoco. 1, no me sirve. Aquí Benjamín me dio la ayuda. Benjamín me dijo 2n. 1 por 2 es 2. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. 5 por 2, 10. Fíjense que lo que hago es reemplazar la n por la posición que le estoy pidiendo, o la posición que le estoy dando ya. Y de esa forma puedo encontrar el término general. Profe, ¿me podría explicar de nuevo esa? Puedo, pero llegaste tarde. Gracias. No hay de qué, Víctor. Víctor, como les decía a todo el resto de tus compañeros, puede que alguno todavía tenga la duda, por eso lo voy a explicar de nuevo. Lo que tú te guías principalmente es por las posiciones. Acá tenemos del 1 al 5 porque tenemos primera, segunda, tercera, cuarta y quinta posición de la sucesión. Lo que hay que pensar es ver de qué forma el 1 se me puede transformar en un 2. Entonces un compañero dijo, sumándole 1. 1 más 1 me da 2. Pero se supone que si yo encontré la forma general, al 2 yo le sumo 1 y me tiene que dar 4. Entonces, obviamente acá no se puede. Por lo tanto, está mal. N más 1 no me sirve. También un compañero dijo 3 menos 1, es decir, 3 menos la posición. 3 menos 1 me da 2, pero 3 menos la posición 2 no me da 4, no me sirve. Y de ahí salió la idea de que sea que la posición se multiplica por 2.
Posición 1 por 2, es decir, 1 por 2, 2. Posición 2 por 2, 2 por 2, 4. Posición 3 por 2 me da 6. Posición 4 por 2 me da 8. Posición 5 por 2 me da 10. Ya, entonces, Entonces, profe, pero necesito saber qué significa la N, porque eso es lo que como que más me enreda. Víctor, 15ª vez que digo, y lo repetí muchas veces al principio cuando no llegabas, la N significa posición. En este caso sería 2. Depende de dónde esté aplicándolo, pues Víctor. Si quiero saber en la cuarta posición, en esta que está acá, ¿cuánto vale la N? 4. Por eso queda 2 por 4 y ahí me da el 8. Lo que yo estoy sacando acá es el término, la forma general de cómo yo encontrar todos los valores de la sucesión. Donde acá mismo, si yo te pido cuál es el valor, la posición 20 de esta secuencia numérica, ¿cuál sería? ¿Dónde está el no? Yo te estoy preguntando, ¿qué número tiene esa secuencia en la posición 20? ¿Qué lo querías? Es que si me lo dices así me pongo nervioso, profe. Ay, te colocáis menos nervioso cuando le habláis a ella que cuando me habláis a mí. Es diferente, pero no, el D o no. Víctor, ¿qué te acabo de decir que significa la N? Posición, Ya, y si yo te pido la posición 20, ¿cuánto vale N? 5. 20, pues hombre, pues. Si te estoy hablando de la posición 20 y te digo que la N significa la posición, Ya, profe, ya, ahora ya entendí, gracias. entonces ese Igualmente, 20, pues, esa posición 20 se va a multiplicar por el 2. Entonces, el valor en la posición 20, ¿cuánto va a ser? si se multiplica, 40, pues. Listo, eso es todo. Si te pido, Ya, profe, igualmente voy a ver la clase como 6 veces para entender más. si te pido el valor en la posición 40, 40 por 2, 80. 80, sí, pues. Entonces, Entonces, esto que entonces, como ahora la posición es 2, se tendría que multiplicar. Ah, ya, ve, profe, si exacto, era Víctor, cosa de que me. entendiste. Como para la posición Sí, 2, que hago 2 por 2, 4. Para la posición 3, 3 por 2, 6. Para la posición 4, 4 por 2, 8. Posición 5, 5 por 2, 10. sí, pues, profe, si era cosa de respirar, no, gracias. Ahora, Entonces, profe, la N sola siempre va a ir a valer a uno. No tiene número. a ver, La, la n sola, mientras yo no le dé un valor, significa n. Ah, ya. Pero como estamos siguiendo una secuencia, siempre en la primera posición vale 1, porque es primera posición, y así sucesivamente. Anda, está bien. Por eso, acá, en realidad lo que te estoy diciendo es, este es el valor en la posición n. Sería 2n, porque el n no tiene número, es simplemente una letra. A ver si entendieron la idea. 1, 3, 5, 7, 9. N más 2. No me sirve el n más 2. ¿Por qué? Fíjate la primera posición. El n vale 1. 1 más 2, 3. Y parto con el 1. No me sirve n más 2. Muy bien, Benjamín. Esa es la respuesta, pero estoy esperando a ver si a alguien más se le ocurre. Ya vimos que puedo sumar, puedo restar, el n puede ser negativo, y vimos en el primer caso que se pueden mezclar entre ellos. Es decir, puede haber una multiplicación, una suma, una multiplicación, una resta, e incluso pueden haber potencias. Un N más 2.
¿Cuánto? ¿2n más 2? No, había dicho yo un n más 2, pero no sé. No, recuerda que te dije que el n más 2 no nos sirve, porque fíjate que en la primera posición vale 1. Entonces, si tú reemplazas la n por 1, te da 3 y me tiene que dar 1. Una ayuda, fíjense, como los decía, del 1 al 3, ¿qué pasó? Se sumó 2. Del 3 al 5, ¿qué pasó? Se sumó 2. Del 5 al Se 7, ¿qué sumó pasó? 2. Fíjense que cuando de uno al otro vaya sumando y sea siempre el mismo valor, significa que va a ser n multiplicado por ese número. Lo acabamos de ver. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Qué pasó? Todo el rato sume 2. Acá, ¿qué pasó? Todo el rato estoy sumando 2. Entonces, ¿qué significa? Como le estoy sumando 2n. 2, ya sé que el término tiene que ser 2n. Vean en el caso del primero. Me voy a retroceder un poco. En el primero que les mostré, en este está sumándose constantemente de 3. Y como le estoy constantemente sumándole 3, ¿qué pasó? Es que es n. Significa que la posición se multiplica por el valor constante que se suma 1 a 1. Pero ¿cuál es el problema? Si yo sé que lo que me sirve es el 2n, si lo reemplazo en la primera posición, 2 por 1 me da 2 y me tiene que dar 1. Significa que Sí, este pues no cuadra 2n, ahí. ¿ah? Que ahí no cuadra. Justamente no calza. Entonces, ¿cómo yo puedo arreglar que este 2n se me transforme en un 1? Menos 2n menos 1. No, 1. 2n menos 2n 1. menos 1. Perfecto. Fíjense. Eso. 2 por 1, 2. Menos 1, 1. 2 por 2, porque estoy viendo la segunda posición, es 4. Menos 1 es 3. Ah, ya, ya, ya. 2 por 3, porque esta es la tercera posición, es 6. Menos 1, 5. 2 por 4, cuarta posición, es 8. Menos 1, 7. 2 por 5, 10. Menos 1, 9. Ese es uno de los tres Entonces, trucos que tiene profe, esto. ¿Te escucho? si no hubiera visto, o sea, si no hubiera habido un 1 al principio, podría haber sido 3n, o sea, 2n. Claro. Mira, Ah, ya. va a quedar un poco más claro acá. Fíjate en el penúltimo. Espérame, déjame cambiar la diapositiva que ya descubrieron que era 2n. Ah, bueno, ya lo puse, pero filo. 7 a 12 le sumé 5. De 12 al 17 le sumé 5. Del 17 Profe, al ¿sabe lo que le 22. dije por el chat? Sí, Kimberly, si la chuntaste antes de que yo lo mostrara. Ah, ya. 17 más Sí, 22 entendí. es 5. 22 más 27 le sumé 5. Todas las veces le sumé 5. Entonces, como yo les mencionaba, la ayuda es que es 5n. Pero ¿cuál es el problema? Que 5n, si lo reemplazo en el primero, sería 5 por 1, 5. No me da. Por lo cual, ¿qué es lo que tengo que hacerle a ese 5n? Hacerle un pequeño arreglo. ¿Qué arreglo le hice? Le sumé 2. Fue una pregunta si aún así sumándole. Ah, no. Que más del 5n más 2 no podría pasar, ¿cierto? Después Más no se le puede del... poner otra cosa. Sí, puedo. ¿Cómo puedo? Lo ¿Qué vamos más a... puede ponerle? Menos 0. No, tranquilo. Ya te voy a mostrar en los que siguen, porque esto Pero, es ¿me entendió más a lo ejercicio. que me refiero, cierto? Sí, sí te entiendo. Pero en este Ya, ya. caso puntual, tú ya encontraste la sucesión, la secuencia. No necesitáis más que eso. Entonces, profe, en esta misma, la penúltima, si hubiera visto solo un 5, ahí hubiera sido 5n.
Pero como está el 7, entonces, por la posición de que está sumando, se tuvo que poner el más 2. Exacto. Ya, profe, ya entendí. Muchas gracias. Ya. Y acá literalmente los mato. 1, 4, 9, 16, 25. Si me voy del primero al segundo, se le sumo 3. Si me voy del segundo al tercero, se le sumó 5. Del 9 al 16, se le sumó 7. Del 16 al 25, se le sumó 9. Significa que Bueno, todo lo anterior que acabamos de ver no me sirve. Esta secuencia es fácil de ver si usted, ¿qué sabe? Es fácil de sacar si usted le doy la pillería que les voy a decir ahora. También puedo meter potencia. Primera posición elevado a 2 es 1. Segunda posición elevado a 2 es 4. Tercera posición elevado a 2 es 9. Cuarta posición elevado a 3, 16. Quinta posición elevado a 2, 25. profe, aunque no lo crea, yo le iba a decir eso, pero usted no me dejó terminar, pues. Por supuesto, Víctor. Eres No, ya chamullero, fue, Víctor. me Muy mató, profe. chamullero, te pasaste. Soy pésimamente profe para decirle eso. No, en Escúchenme, serio, profe, yo de verdad le iba a decir eso. escúchenme bien. Vimos que cuando tengo una secuencia de números consecutivas, por ejemplo en este, del 1 al 0 le sumé 1. Se dieron cuenta que acá, bueno, acá obviamente era, yo anoté mal, era 2 y 3. Pero cuando tengo este tipo de secuencias, y acá le estoy restando 1. Que Yo cuando, me perdí en la última. tranquilo online, que igual me queda un minuto y con esto les termino la idea. Que cuando la secuencia numérica tiene un valor constante, es decir, le sumo 1, le resto 1, le sumo 5 constantemente, significa que por ese número que se está aumentando, se va a multiplicar. Por ejemplo, acá se le restó 1. Entonces, la n, ¿por cuánto se multiplicó? Por un 1. Pero como se le restó, ahí me dio la idea de que era negativo. Acá se está sumando de 2 en 2, entonces significaba que la n iba con un 2. Acá se sumó de 5 en 5, entonces ¿qué estaba significando? Que lo multiplicaba por 5. Y a veces, para que me diera los números, le sumaba y los restaba. Cuando la secuencia no me da sumando o restando, que no se mantiene la misma secuencia numérica, es decir, no me aumenta de 2 en 2 o Es disminuyendo potencia. de 5 en 5, significa que no estoy usando suma, no estoy usando resta, no estoy usando multiplicación. ¿Qué me está quedando? Estoy usando potencia. Por ejemplo, acá, y con este los dejo al tiro. 1, 8, 27, 64, 125. No sigue una secuencia lógica. No aumenta de 5 en 5, no aumenta de 10 en 10. Por lo tanto, no es suma, no es potencia. Perdón, no es multiplicación. ¿Qué es lo que me queda? Potencia. Y ya vimos que no era potencia de 2, porque lo acabamos de hacer. Entonces, ¿qué me queda? Si no es potencia de 2, potencia de 3. 1 por 3, 3. 2 elevado a 3, 8. 3 elevado a 3, 27. 4 elevado a 3, 64. 5 elevado a 3, 125. Ya. Pero el primer número es 1. Ya. 1 por 1 por 1, ¿cuánto es? Ah, Muy bien, Kimberly.
Profe, ¿me podría explicar rápido el de abajo? O sea, no sé si va a explicarlo, pero es que para El entender último, bien el tema el de... último anterior, No, no, en el que estaba ahí, el de menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Es que me complico más cuando hay un menos... es que eso se los voy a Sí, explicar en la próxima clase. Todo esto. Te vas a confundir más en el último, que es con menos decimal. No, si lo ya, último. es que era para entender, ¿no? No, pero ya, no importa, No, 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 si sí sé igual... que para entender, pero ya mira, te lo resuelvo. Menos n menos 5. Porque fíjate que, bueno, nos vemos en la próxima clase. ya viste, No, está bien, profe, si igualmente tengo que ver la clase esta vez, que de verdad me perdí mucho cuando vi el ejercicio, pero después como le pregunté, caché, pero ya mire, igualmente quiero la próxima preguntarle. clase vamos a hacer un poco más de estos ejercicios y una vez que la primera vez duele, ya después cuando agarran confianza duele, ya no duele.